Hola compañeros, resulta que estamos viviendo tiempos muy extraños. Hemos mandado sondas fuera del sistema solar, aterrizado robots en otros planetas, hemos teleportado fotones, desarrollado ordenadores que aprenden tareas solos, sistemas de comunicación, operaciones a distancia, brazos controlados con la mente, mientras que parece que la mitad de la humanidad avanza en un sentido, la otra mitad avanza en sentido contrario. Homeopatía, terapias cuánticas, conspiraciones. ¿A qué se debe esta moda? ¿Por qué la gente es tan vulnerable a estas mentiras? Cuando uno se pone a indagar en canales de misterio y de conspiraciones, se llega a sorprender muchísimo, no solamente por la cantidad de material que hay, sino también por toda la gente que se adepta a este tipo de contenido. Y no solo en YouTube, cuando uno sale y analiza lo que está pasando en la sociedad, se llega a asustar. Presentadora de televisión haciendo alusión a los chemtrails, cantante con la homeopatía, futbolista con el viaje a la luna. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de ideas causan furor? ¿Qué hace que la gente se convenza de algo así? Vamos a intentar responder a esta pregunta fijándonos en un caso muy particular, por múltiples razones, el del terraplanismo. ¿Qué es lo que hace que alguien se vuelva terraplanista? Parte de la respuesta a esta pregunta la pueden ver en un documental estupendo que está en Netflix que se llama Behind the Curve, que yo les recomiendo muchísimo que vean. Un documental maravilloso para entender un poco mejor el fenómeno terraplanista. Allí se puede ver un poquito ese perfil promedio de la persona que inicia este movimiento y también de la que lo sigue. Lo retrata como una persona bien intencionada, con un concepto equivocado de lo que es la ciencia y el razonamiento científico, desprovista totalmente de capacidad científica de analizar datos y también de filtrar información. Y yo pretendo profundizar un poquito en todo esto. ¿Cómo una persona se vuelve terraplanista? Y para ello vamos a seguir la evolución de una persona. Vamos viendo qué proceso va siguiendo en esta fase de conversión. Por eso empezamos eligiendo una persona, cualquiera. Y ya que lo escogemos bien. Vamos a escoger una persona bien intencionada, que no tiene ningún interés oculto detrás, principalmente económico. Al menos no directamente. Que gente como Oliver Ibáñez o JL hagan lo que hacen por temas económicos, no lo sé, no me interesa y no viene al caso. Por cuestiones de simplicidad vamos a fijarnos en una persona que no tiene ningún tipo de interés económico. Simplemente entra en este tipo de teorías por convicción. ¿Por qué una persona de este tipo, bien intencionada, le puede atrapar algo así? Y esta transformación se puede ver en tres simples pasos. Tres pasos en los cuales una persona llega a abrazar una de estas teorías conspiranoicas. Lo primero que ocurre es el descubrimiento de la teoría. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué le convence? Lo primero que tienen en común todas estas teorías pseudocientíficas es que están basados en argumentaciones muy simples. Son razonamientos muy directos, muy primitivos, muy viscerales. El nivel de abstracción es nulo, cero. En general están basados en cosas como yo veo, yo siento, yo toco. Algo muy directo, muy primitivo. Y quedan de lado cosas como yo razono, yo modelo, yo construyo. Y ahí está el primer ingrediente. Este tipo de ideas tan directas, tan primitivas, tan viscerales, tienen el poder de captar rápidamente, de forma muy fácil, pero el peligro de esconder razonamientos falaces, falsos. Y es que cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que nuestros sentidos nos engañan. Por eso el ser humano ha usado el razonamiento como complemento a los sentidos para llegar más lejos, creando lo que se conoce como el pensamiento abstracto. Un tipo de pensamiento más complejo, más difícil de alcanzar, pero más poderoso. La demostración de echar agua sobre un globo terráqueo y ver que no se pega al globo es muy ilustrativa de lo que está ocurriendo. Son un tipo de ideas, de argumentos, que a ese nivel pueril, infantil, son arrolladores, pero desde que rascas un poco e intentas ir un poco más en profundidad, acaban desplomándose. Y lo mismo pasa con el resto de argumentos, bien conocidos por todos, como el de las fotografías que se toman desde la luna y demás. Son razonamientos que se desmontan muy fácilmente si uno tiene unas herramientas básicas, trigonometría, conocimientos de gravitación, pero que se requiere de este tipo de pensamiento para poder desarmar. Y este tipo de argumentos, al estar basados en niveles de pensamiento mayor o niveles de mayor abstracción, no son tan visuales como los anteriores y por lo tanto tienen menos poder de captación. Vamos, que los argumentos a favor de estas teorías son efectivistas pero absolutamente vacíos. Un terraplanista te puede arrinconar absolutamente con argumentos rápidos pero vacíos, efectivistas, sin ningún tipo de profundidad. Son argumentos pueriles. Y así hay gente que se queda en este nivel, se convierte en terraplanista porque queda abrumada ante el poder de esta argumentación falaz pero sencilla
y muy visual. Sencillamente no tienen tiempo para profundizar más, buscar otro tipo de explicación o capacitarse con otro tipo de herramientas que te permitan ir más allá de lo básico, de lo sencillo, de lo inmediato. Y hay mucha gente que se queda aquí. El segundo paso es la búsqueda activa de información. Aquí entran en juego dos factores muy importantes. El primero es una mala concepción de lo que es la ciencia y el segundo lo que se conoce como el sesgo de confirmación. En el documental de Netflix ves cómo intentan razonar de forma científica, intentan imbuirse de espíritu científico, pero en realidad no saben bien lo que es la ciencia. ¿Cómo se hace ciencia? ¿En qué consiste la ciencia? Esto se ve en particular en la forma en que se enfrentan a la fase de indagación y una cuestión muy sutil sobre el espíritu científico. El espíritu científico consiste en que ante una teoría o una tesis que quieres demostrar, uno lo que hace es buscarla, darle vueltas para intentar encontrar un punto débil sobre el que atacar a tu propia teoría, para desmontarla. Un científico de verdad intenta buscar los puntos débiles de su teoría, intenta atacarla para así fortalecerla. Y solo cuando ha conseguido pasar ciertos test de consistencia empieza a considerar realmente su idea como una idea válida. Este proceso de búsqueda es básicamente un proceso en el que se intenta encontrar algo que contradiga tu propia idea. Por el contrario, los defensores de este tipo de teoría llegan a ella por un proceso completamente opuesto. Lo que intentan ellos es encontrar argumentos que defiendan su propia idea. Esto lleva a lo que se conoce como el sesgo de confirmación. Están juntando pruebas, experimentos, ideas que intenten avalar su propia idea, no contradecirla. Y esto puede llegar a ser muy peligroso. En primer lugar, porque te hace obviar otro tipo de ideas. En segundo, porque estás sesgando tu estudio. Siempre hay alguna forma para que, si las cosas no dan lo que tú quieres, puedas manipular las condiciones de tu estudio hasta que consigas un efecto que te permita confirmar lo que estás buscando. Esto está bien, es legal, pero esto no es hacer ciencia. El científico hace experimentos, pruebas y argumentos intentando derrumbar lo que él mismo ha creado. Este tipo de pensamiento, que no es científico, hace precisamente lo contrario. Intenta encontrar pruebas que apoyen su argumentación. Y esto tiene consecuencias obvias. Así, las teorías científicas se establecen como construcciones sólidas. Las construcciones no científicas que hace esta gente se vuelven batiburrillos, parches, que independientemente pueden tener cierto sentido, pero en conjunto se caen por todos los lados. Pues igual consiguen explicar las diferentes sombras que hace el Sol en diferentes latitudes, suponiendo que el Sol está más cerca de la Tierra, pero luego no son capaces de explicar los eclipses, a no ser que hagan otro tipo de transformación, que entonces invalida lo que hicieron anteriormente, y así sucesivamente. Son parches sobre parches, sin ningún tipo de construcción lógica completa, sin ningún tipo de edificio con coherencia. Al final llegan a un modelo que no tiene estructura, que se cae por sí mismo. Y ahí está el problema. Esa persona está intentando argumentar de una forma que cree que es científica, mientras que la ciencia no es así, no es tan naif. El método científico es un procedimiento más complejo que solo eso. Por otro lado, hay otras cuestiones que también están participando en esta fase de búsqueda de información de forma negativa. Los centros de conocimiento, laboratorios como el CERN, la NASA y muchas universidades están muy retrasadas en cuanto a comunicación. Han llegado tarde o no han llegado o no quieren llegar a la transformación digital, a las redes sociales, a las nuevas plataformas. Y esto está perjudicando mucho el debate. Canales poco atractivos, con una forma de comunicación muy tradicional o anticuada, y desactualizados en muchos casos de las tendencias. Y sí, en el fondo se dice, y muchas veces se dice con sentido, que los científicos no somos los mejores comunicando, que no sabemos comunicar, que no sabemos llegar a la gente. Puede que esto sea también parte del problema. Que vídeos de Tierra plana tengan millones de visualizaciones, mientras que vídeos mucho más interesantes sobre avances en ciencia tengan tan poco impacto, no es solamente cuestión de tema, también de marketing, de saber comunicar. El que busca información en la red se encuentra una situación desigual, una batalla desequilibrada. Paradójicamente, el bando menos numeroso y menos preparado se encuentra con una retórica avanzada y con las mejores armas dentro del nuevo paradigma de comunicación actual, mientras que el bando, en teoría, más formado y con mayor capacidad, está en una situación muy desventajosa, poco actualizada, muy tradicional y poco adaptada a los nuevos tiempos. Un discurso desfasado, unos medios arcaicos y muy desconectado de la gente, de lo que la gente piensa, lo que la gente se pregunta, lo que hay en la calle. Y con esta combinación de factores, estas personas con sesgo de confirmación que están intentando buscar algo en las redes, y por otro lado,
esta batalla desigual entre dos bandos dentro de este debate, el científico y el asientífico, pues el desastre está servido. Y vayamos con el tercer paso. Dentro del tercer paso afecta o influye el sentido de comunidad y la psicología. Se forman grupos que se autorrefuerzan mutuamente. Es el sentimiento de comunidad, de sentirse aceptado, de sentirse integrado, de ser parte de un todo. Por otro lado, enfrentarse a lo establecido, a la regla, a la norma, da un sentimiento de liberación, de libertad, y te puede hacer sentir superior. Yo no soy el que se deja engañar, adoctrinar por las élites. Yo soy más. Yo pienso más allá de lo que me dicen. Y esto se amplifica con lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger, un efecto por el cual uno subjetivamente puede tener la ilusión de saber más de lo que sabe. 3 pasos, 3 simples ingredientes con los que se cocina el desastre. Internet ha obrado el milagro. Ha conseguido una grandísima democratización de la información. Ha llevado conocimiento que hasta hace poco estaba arrinconado en una estantería de una universidad o de una biblioteca y lo ha distribuido por toda la población. Ha llegado a todos los rincones del planeta. Pero a la vez que ha llevado información, ha llevado también desinformación, a través de un medio por el cual es muy fácil propagar ideas falsas. Ideas que están calando en un conjunto de personas que no están encontrando las herramientas para enfrentarse a ellas, creando un verdadero problema social. Y por eso florecen y campan a sus anchas ideas que se han vuelto tan populares como el tema de los ovnis, de los extraterrestres, el terraplanismo, que nunca hemos llegado a la luna o los chemtrails. Incluso que puede que el ser no exista. Ya sé que uno se pregunte, ante este tipo de situación, de personas como las que saben, que defienden cosas como que nuestro trabajo de científicos es una farsa, que trabajos como los nuestros sirven fines ulteriores, fines militares o de destrucción, o que lo que hacemos es ocultar y engañar a la gente. Ante este tipo de ideas que surgen por ahí, ¿qué deberíamos hacer los científicos? ¿Callarnos? ¿Ignorarlos? ¿O defendernos y responder? Con lo cual estamos dando publicidad innecesaria a este tipo de cuestiones. ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que sería la mejor respuesta de la ciencia ante este tipo de acusaciones? Yo te contaré lo que pienso aquí en Datum Me, el lugar donde dejo salir lo que flota en el universo interior, en mi cerebro. Pues estudia mucho, investiga y que la masa por la aceleración te acompañe.